Buenas a todos. La idea de subir estos vídeos, más allá de que ya habéis tenido esta presentación, la idea principal es ofrecer, digamos, un poquito más de información a la práctica, ya que la estamos dando de forma virtual, y también ofrecer las respuestas a las preguntas para que una vez que hayáis entregado la tarea en el aula virtual, a la hora de entregar el cuadernillo al final del curso, pues aquellas personas que veáis que os ha faltado información o que podéis complementarla y queréis hacerlo, pues podéis mejorar la tarea para el cuadernillo y así pues tenéis un aprendizaje un poco más completo, ¿vale? En esta práctica, como ya aparecía en la diapositiva, los objetivos son conocer el test de Wingate, conocer los mecanismos fisiológicos de agarramiento de lactato y realizar actividades para el cuadernillo de práctica. Entonces vimos que el test de Wingate es un test que fue creado en los años 70 en el Departamento de Investigación y Medicina del Instituto Wingate, de ahí su nombre, de Educación Física y Deportes de Israel, ¿vale? Del país de Israel. Y consiste en un esfuerzo, como estamos viendo en el vídeo, de 30 segundos de intensidad máxima, ¿vale? Del deportista venciendo a una resistencia, ¿vale? Aquí empezaría el deportista, cuando empiezan a animarle a hacer el test de Wingate, y esa resistencia que está venciendo el deportista depende de su peso corporal. Es decir, no va a ser la resistencia la misma para una persona que pese 60 kilos que una de 80, ¿vale? Y es un esfuerzo totalmente máximo, un esfuerzo del 100% de tus posibilidades. Como hemos visto en este vídeo, que este test se puede realizar con un cicloergómetro, ¿vale? En una bicicleta, siendo la Monarch, por ejemplo, que es una de las que tenemos en el laboratorio, una de las más utilizadas. Sin embargo, también en las diapositivas veíamos que se pueden utilizar ergómetros de brazo, ¿vale? Que son como pedaleo de brazo. Incluso algunos, si lo miráis por YouTube, veis que algunas personas directamente lo que hacen es levantar una bici y hacen esta prueba para medir la capacidad anaeróbica de los brazos con una bici simplemente volteada. Entonces, desde este punto de vista, se puede decir que este test es un test que mide el rendimiento anaeróbico o de los miembros inferiores en caso de la bici, o de los miembros superiores en caso de los cicloergómetros de brazo, y mide tanto sistemas energéticos, tanto medidas fisiológicas, como sistemas o variables de un punto de vista más de rendimiento, ¿vale? Vimos que utiliza este test, que dura 30 segundos, utiliza principalmente dos vías energéticas. La primera vía, la vía de adenosín trifosfato fosfocreatina, que puede durar desde unos 3 segundos a unos 15 segundos. Este rango depende de las reservas de fosfocreatina que tenga la persona. Es decir, algunas personas que tengan una reserva de fosfocreatina bastante escasa, este sistema le durará 3 segundos, y otras que hayan estado, por ejemplo, suplementándose con creatina, pueden llegar a tener una utilización de este sistema de hasta 15 segundos, es decir, de hasta la mitad de la prueba. ¿Cómo se obtiene la energía? Pues el ATP que se encuentra dentro de la célula muscular, ¿vale? De adenosín trifosfato, se suelta una de las moléculas de fósforo que tiene para liberar energía que produce la contracción muscular. Una vez que se ha producido esta contracción, se queda la molécula de ADP, adenosín difosfato, con dos moléculas de fósforo, se queda libre en la célula. Esta, al unirse, entre comillas, o al relacionarse con la creatina fosfato le cede una molécula de fósforo al ADP para que vuelva a convertirse en ATP y pueda volver a entrar en este ciclo para liberar energía. Cuando estas reservas de creatina fosfato, es decir, cuando toda la creatina fosfato han dejado a los ADP su molécula de fósforo, este sistema se para. Entonces, por eso depende de la cantidad de creatina fosfato que tenga esa persona en el músculo, el tiempo de duración de este sistema energético, que como hemos dicho puede ir desde 3 a 15 segundos. El segundo sistema energético que habíamos visto que tenía, porque claro, este test al durar 30 segundos no puede depender únicamente de un sistema que
con suerte, y una persona que esté muy en forma le dure 15 segundos. Entonces, desde que se acaba este sistema, acaba la prueba, se utiliza otro sistema energético, que es, en este caso, el de la glucólisis anaeróbica, por el cual estas moléculas de glucosa, una molécula de glucosa, se transforma en lactato a través de una serie de procesos, liberando energía, liberando dos moléculas de ATP que se van a utilizar para obtener energía. Esta imagen que os mostré, os puse en la diapositiva, es una imagen bastante reducida del proceso. Lo daréis con Jesús en la teórica, pero como de forma resumida, una molécula de glucosa que ya puede venir tanto de la sangre como del glucógeno muscular. Si viene de la sangre, a través de la energía de un ATP se transforma en glucosa 6-fosfato. Si viene directamente del glucógeno muscular, no hace falta este procedimiento. Esta molécula de glucosa 6-fosfato se transforma en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, dos moléculas de nicotinamida adenina dinucleótido, ¿vale? 2-NAD, y dos moléculas de fosfato, ¿vale? A través también de la utilización de un ATP. Al utilizar este ATP, tanto aquí como aquí, vemos que se van produciendo hidrogeniones, ¿vale? Que esto es muy importante para la parte final. Estas dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, liberando otra vez dos hidrogeniones, se transforman en dos moléculas de 3-fosfoglicerol fosfato y dos moléculas de NADH. Es la nicotinamida adenina dinucleótido, pero de forma reducida, ¿vale? En esta forma es su forma oxidada. Esta molécula, al transformarse en piruvato, es capaz de generar dos moléculas de ATP en este proceso y otras dos al final del proceso, ¿vale? Formando en sí 4 moléculas de ATP, ¿vale? Quedándose el resultado final en dos moléculas de piruvato y dos NADH, los cuales, a través de dos hidrogeniones, se transforman en dos de lactato y dos NAD. Entonces, digamos que este proceso ha producido 4 moléculas de ATP, pero ha utilizado 2 para que funcione, por lo cual la obtención neta, la obtención final de ATP, como hemos visto, es de 2. Pero como muchos seguramente os habéis preguntado, ¿por qué la célula muscular transforma estas dos moléculas de piruvato en 2 de lactato si este proceso no produce ningún tipo de energía? Lo realiza por una labor fundamental, porque este paso lo que hace es oxidar este NADH en NAD, el cual va a ser utilizado en el proceso de la glucólisis anaeróbica. Por lo tanto, la continua producción de lactato a través de piruvato es capaz de mantener este sistema funcionando, porque una vez que se acabe el NAD, este sistema no puede volver a funcionar. Por lo tanto, el lactato, que como hemos dicho en otro grupo, siempre ha sido visto como uno de los principales causantes de la fatiga, cumple un papel fundamental en que el cuerpo sea capaz de obtener energía a través de la glucosa anaeróbica, que es un sistema de obtención de energía muy rápido. Pero también este proceso tiene sus desventajas. Como hemos ido viendo, se van produciendo hidrogeniones, ¿vale? Estos hidrogeniones, al acumularse dentro de la célula muscular, van produciendo fatiga, y al producirse esa fatiga, esa acidosis, va haciendo que el funcionamiento vaya cada vez a peor y por lo tanto en cierto momento acabe el rendimiento o acabe la prueba. También es cierto que se va acumulando mucho lactato dentro de la célula muscular y este lactato, una vez que acaba el test, ¿vale? Porque el test de Wingate, y eso es bastante importante, es un test muy específico y muy importante para la producción de lactato, es decir, es un test perfecto, está prácticamente diseñado para la producción de lactato. Una vez que acabamos el test, una vez que acabamos la actividad intensa, este lactato que está producido dentro de las células tiene que volver a sus niveles basales, por lo cual algo hay que hacer con estas moléculas de lactato que se han ido acumulando dentro del músculo para que vuelvan a su estado normal, para que el cuerpo vuelva a su homeostasis. Entonces, en las diapositivas vimos que el cuerpo, las células musculares, puede tener 2 vías de aclaramiento de lactato.
puede mantenerlo dentro del músculo, ¿vale? O puede también mandarlo al sistema circulatorio y que otros órganos o tejidos se encarguen de realizar ese aclaramiento del lactato. Si elegimos la primera vía, si elegimos la vía de que el lactato se queda dentro de la célula muscular, os mostraba esta imagen en la cual el lactato entraba dentro de la mitocondria a través de un transportador, el transportador monocarboxilato 1, y se transformaba dentro de la mitocondria en una molécula de piruvato. Y a partir de ahí se utilizaba para generar energía. Este proceso, de nuevo, estaba simplificado. Es un proceso un poquito más complejo y aquí vemos cómo se produce la glucólisis anaeróbica. Las dos moléculas de piruvato se transforman en lactato a través de una enzima, que es la lactato deshidrogenasa, y este lactato entra a través del transportador monocarboxilato 1 en la mitocondria, y este lactato a través de otra enzima, que es la lactato deshidrogenasa mitocondrial, se transforma en piruvato y este piruvato entra dentro del ciclo de ácidos tricarboxílicos. El ciclo de ácidos tricarboxílicos también se conoce como ciclo de Krebs. Y una vez que entra en el ciclo de Krebs, junto con la cadena de electrones, es capaz de generar energía obteniendo ATP. ¿Vale? Esta es la forma un poquito más, para que tengáis una concepción más precisa del proceso. Pero también habíamos visto que el lactato se podría aclarar o eliminar mandándolo al sistema circulatorio a través de otro transportador, el transportador monocarboxilato 4, y una vez que entraba dentro de la sangre, empezaban a funcionar diversos sistemas, como veréis con Jesús, como es el funcionamiento tampón, pero también se puede dirigir a distintos órganos o tejidos que ayuden al aclaramiento del lactato. Entre ellos destacamos el hígado, el corazón, el cerebro u otras fibras musculares. Si nos fijamos en la primera, aquí vemos una foto de mi hígado, que desde que estoy aquí encerrado pues está muy contento porque no soy capaz de beber, es decir, no puedo emborracharme, está súper contento mi hígado. El lactato que llega al hígado cumple una función importante, sobre todo en el ciclo de Cori, que es el que vemos aquí. Una vez que se produce el lactato en las fibras musculares, pasa a la sangre y llega al hígado, ¿vale? En el hígado, este lactato se transforma, estas dos moléculas de lactato se transforman en dos moléculas de piruvato a través de la enzima lactato deshidrogenasa, y en el proceso se reducen dos moléculas de NAD en NADH. Y estas dos moléculas de piruvato, junto a 6 moléculas de ATP y a 4 moléculas de agua, producen una molécula de glucosa, 2 moléculas de NAD oxidado, además de 6 moléculas de ADP y 6 moléculas de fósforo. Este proceso, transformación desde piruvato a glucosa, se conoce como gluconeogénesis, ¿vale? La creación de glucosa, una glucosa nueva, ¿vale? Y todo este proceso, desde que el lactato llega al hígado hasta que se convierte finalmente en glucosa, es lo que se conoce como el ciclo de Cori. Una vez que tenemos la molécula de glucosa, en esta imagen nos muestran que esta glucosa vuelve a pasar a la sangre y vuelve a ir a otros tejidos, ya sea al músculo, a eritrocitos, a otros tejidos en general, para que esa glucosa vuelva a ser utilizada. Pero también es cierto que esa glucosa puede quedarse dentro del hígado, formando parte del glucógeno hepático, que es una de las reservas de glucosa que tiene el cuerpo humano, ¿vale? El glucógeno se almacena dentro del hígado y si este almacenamiento ha disminuido por culpa del ejercicio, esta glucosa que se genera de nuevo gracias a la célula de lactato se utiliza para rellenar estos almacenes de glucosa. Otro de los órganos que hemos visto que eran capaces de utilizar el lactato, y lo habíamos mencionado ya en otras clases, es el corazón, ¿vale? El corazón utiliza las moléculas de lactato principalmente como fuente energética. Las células del miocardio, las células del corazón, se alimentan, entre comillas, del lactato para obtener energía. Y de hecho hay artículos que han visto que
al aumentar los niveles de lactato en sangre en una persona, también aumentan los niveles de utilización de lactato por parte de las células del corazón como fuente de obtención de energía. Otro de los órganos que hemos visto eran el cerebro, ¿vale? Que aquí podemos ver una foto de mi cerebro, que como veis es mío, porque al igual que yo, tiene gafas. Y el cerebro es capaz de utilizar el lactato también, como el corazón, como una fuente de obtención de energía, ¿vale? Pero hay una cosa muy interesante, y por eso os la comento, que cuando los niveles de lactato en el cerebro se ven aumentados, también se aumentan los niveles de una proteína, que es la proteína BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ¿vale? Que esta proteína es muy interesante en enfermedades, sobre todo, bueno, en general para toda la población, pero también se estudia mucho en enfermedades relacionadas con pérdida de memoria, como son la demencia o el Alzheimer. ¿Y qué hace esta proteína? Esta proteína facilita la neurogénesis, es decir, facilita la creación de nuevas neuronas. Además, facilita la neuroprotección, la protección de las neuronas que ya tenemos. También facilita la regeneración de las neuronas, es decir, las neuronas que ya tenemos, que están un poco deterioradas, esta proteína ayuda a que vuelvan a estar en un estado funcional correcto. Y también facilita la plasticidad sináptica, es decir, facilita la comunicación de las neuronas entre sí, además de mejorar aspectos tanto de memoria como de memoria ejecutiva y distintos tipos de memoria. ¿Por qué es muy interesante? Porque, y si estás interesado podéis verlo, en la literatura muchos autores han empezado a ver como incrementos de lactato en sangre, ya sea de forma con ejercicios intensos o de forma indirectamente con inyecciones, aumentan los niveles de esta proteína y muchos artículos han intentado estudiar como si se puede utilizar estos incrementos de lactato como un elemento protector. Y también habíamos visto que todos los órganos o tejidos que utilizaban eran el músculo, ¿vale? En ejercicios intensos, como es el caso de Wingate, se produce un trasvase, un traslado de lactato de las fibras rápidas, a las fibras que son menos oxidativas, a fibras rojas, fibras tipo 1, que son fibras más oxidativas de lactato de las blancas a las rojas, porque son capaces de oxidar ese lactato de forma más eficaz, ¿vale? Entonces, por eso es otro de los motivos por los que el lactato también se manda a la sangre, para que otras células musculares puedan utilizar ese lactato para obtener energía a través del procedimiento que hemos visto antes y hemos explicado con el procedimiento de meter el lactato a través de transformarlo en piruvato en el ciclo de Krebs. También vimos que no solamente medía lo fisiológico o medía la capacidad de un deportista de utilizar ambos sistemas energéticos, sino también medía variables relacionadas con el rendimiento deportivo. Por ejemplo, también medía el pico de potencia. Es el pico máximo que conseguía el deportista durante al menos 5 segundos, que normalmente coincidía con los primeros 5 segundos de la prueba. También medía la potencia media, que es el promedio de la potencia generada por el deportista en los 30 segundos de la prueba. Medía la pérdida de potencia, que era la potencia, la media de la potencia en los últimos 5 segundos de la prueba, y el índice de fatiga, que es la diferencia entre el pico de potencia y la pérdida de potencia. También vimos que era un método muy sencillo de utilizar. Simplemente necesitamos una bici. El personal no debe estar muy especializado, con que sepa animar y tenga un potenciómetro no sirve. Y es un método muy interesante desde el punto de vista también para medir el rendimiento muscular, desde el punto de vista tanto fisiológico como de rendimiento puro y duro. Es aplicable a distintas poblaciones, se puede utilizar en deportistas y en poblaciones con distintas diversidades funcionales, y es un método objetivo, válido, fiable y sensible a los cambios producidos por el entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo podemos utilizar como un test a lo largo de una temporada y ver si el entrenamiento que le estamos dando nosotros a nuestros deportistas les sirve para mejorar la capacidad anaeróbica.
Y también veíamos en las diapositivas cómo distintos deportes, como son el fútbol, la cross, el baloncesto o las actividades gimnásticas, utilizan el metabolismo anaeróbico durante la competición. Con lo cual, este test, para ir midiendo la capacidad anaeróbica de los deportistas, puede ser un test muy interesante. Y vimos también, os ponía aquí como distintos artículos que utilizaban el test de Wingate en distintos deportes, como en fútbol, en atletas de judo o incluso en patinadores, como un test de valoración de la condición física a principio de temporada. Y desde el punto de vista ya, y casi terminando esto de las actividades, decíamos que nuestros dos compañeros, Cristina y Jesús, realizaban un test de Wingate con una pequeña diferencia. Cristina, para acabar el test, iba a realizar una recuperación activa, es decir, iba a realizar un ejercicio aeróbico de baja intensidad, iba a seguir pedaleando en la bici durante la recuperación, mientras que Jesús, cuando acababa, lo bajábamos de la bici y lo tumbábamos en una camilla. Y para saber la diferencia entre ambos protocolos, íbamos a realizar una medición de lactato, tanto basal, es decir, antes de empezar la prueba, al acabar y a los 3, 5, 9 y 12 minutos de la prueba. ¿Cómo se mide el lactato? Y este vídeo lo puse porque utilizan el mismo aparato que utilizamos nosotros en el laboratorio, ¿vale? Este es el Lactate Pro y funciona con unas tiritas. Cogemos las tiritas, estas las abrimos, las introducimos dentro del aparato. Una vez que vemos que está la tirita introducida, vemos que se enciende el aparato. Y lo único que nos falta ahora es obtener una gotita de sangre. Y aquí vemos como con una lanceta el muchacho se pincha e intenta obtener una gota de sangre, que es bastante torpe en conseguirla, le cuesta bastante. Y una vez que tenemos una gota suficientemente grande, la introducimos dentro de la tirita, en el huequito que vemos ahí, y esperamos 15 segundos. Al esperar 15 segundos, que es el tiempo que la máquina tarda en realizar la medición, nos dan el valor de lactato, ¿vale? En este caso es 1,9. Este proceso lo realizaríamos justo antes de empezar la prueba, al acabar la prueba y a los 3, 5, 7, 9 y 12 minutos de acabarla. Realizamos la medición basal y vemos que Cristina tiene 0,7 y Jesús tiene lo mismo, 0,7. Para realizar la medición basal, realizamos un calentamiento de 2 minutos antes de iniciar el test, ¿vale? Y una vez que están calientes, están calentados, realizamos el test. Y al acabar vamos realizando las medidas y esta es la tablita que nos da las mediciones de ambos participantes. Por lo cual, las tareas que os pedíamos es que representarais gráficamente los datos de cada compañero, explicar las diferencias que existen entre la recuperación activa y pasiva, por qué el ejercicio aeróbico es bueno o no para el ejercicio intenso y buscar valores medios de lactato después de una competición deportiva. La primera pregunta pues sería irnos al Excel y volcar los datos que estaban en la diapositiva en una tabla de Excel y generar un gráfico a través de ella. Aquí vemos cómo los dos empezaban en 0,7, por eso la pelota de Cristina no aparece. Y vemos que Jesús tiene un pico más alto de lactato que Cristina y esto se puede deber realmente a la capacidad tan poderosa que tiene Cristina sobre Jesús. Pero sí es cierto, y es lo que nos interesa a nosotros aquí, vemos que la curva de Cristina empieza a bajar mucho más rápido, a partir del minuto 5 ya empieza a bajar, mientras que la de Jesús hasta el minuto 7 no empieza a bajar, ¿vale? Esto es una de las cosas más importantes que nos tenemos que quedar. ¿Por qué? Porque hay que explicar las diferencias entre la recuperación activa y pasiva y por qué. Hemos visto que Cristina tenía una recuperación de lactato mucho más rápida que Jesús. ¿Por qué se puede ver esto? Porque Cristina, mientras realizaba la recuperación activa, tenía activo, valga la redundancia, sus músculos, por lo cual podía utilizar dos de las vías que hemos visto antes. Utilizar la vía de aclaramiento de lactato a través dentro del músculo, a través de introducirlo dentro de la mitocondria y llevar los ciclos de Krebs, y también utiliza la vía de mandarlo a la sangre y que en la sangre se redistribuirá a otras zonas del cuerpo. ¿Qué pasa? Que al tener también la activación de esta vía, el lactato que sale a la sangre es menor.
por lo cual, con el paso del tiempo y como vamos viendo, al ir lanzándose menos lactato a la sangre, su curva va bajándose antes, porque, y se me ha olvidado mencionarlo antes, el lactato que estamos midiendo nosotros con el pinchar el dedo y utilizar la otra sangre es el lactato que se encuentra dentro de la sangre. Por lo tanto, si se está también aclarando el lactato dentro del músculo y no está saliendo tanto la sangre, la curva va a ser mucho más rápida. Sin embargo, Jesús, que os está aquí saludando, prácticamente todo el lactato que produce lo manda a la sangre. Por eso su curva de aclaramiento es más lenta. Y aquí yo aprovecharía también y explicaría cómo, dentro del cuadernillo me refiero, cómo funciona el ciclo de Cori y cómo otros órganos son capaces de utilizar también el lactato como fuente energética. Y en Jesús, al mandar casi todo su lactato a la sangre, por eso su curva es más lenta, ya que el músculo prácticamente está lanzando el lactato todo el rato a la sangre. Entonces, hemos visto que el ejercicio aeróbico es bueno, o por lo menos ayuda a aclarar de forma más rápida el lactato en sangre, que hacer una recuperación pasiva, ¿vale? De atrás realizar un ejercicio intenso. Pero aquí os pedíamos que lo justificarais utilizando artículos científicos, es decir, que esto no os quedaréis con lo que os decíamos nosotros, sino que vosotros seáis capaces también de buscar si realmente esto es cierto. Por lo tanto, yo lo que hice pues, fue poner, como visteis con Jesús en la primera práctica, pues Active Recovery, entre comillas, para que el buscador de PubMed me lo busque como una sola palabra, por eso aparece en negrita, y puse AND, que es el tradeano o booleano, para realmente decirle y que me busque también la palabra lactato, ¿vale? Lactato en inglés. Y tras aplicar el filtro de que los free full text, que los textos sean gratuitos, ¿vale? Que los autores han subido porque las revistas les han dejado este texto de forma gratuita, veamos que nos salían 45 resultados. Por ejemplo, si cogemos el segundo artículo, en su introducción nos dice que los ejercicios de baja a moderada intensidad han demostrado ser mejores, bastante superiores en el aclaramiento del lactato comparado con una estrategia de recuperación pasiva, después de un ejercicio de corta duración pero de alta intensidad, ¿vale? Y además nos da una referencia, con lo cual ya tendríamos una referencia para justificar por qué el ejercicio aeróbico es bueno tras el ejercicio intenso. Sin embargo, como deberíamos ser un poco dudosos de estas cosas y no fiarnos realmente de un solo artículo, si nos fijamos también en el primer artículo, vemos que en su tabla de resultados, que hacen un protocolo en el cual después de un ejercicio intenso los nadadores, cierto grupo de nadadores hacen una recuperación activa y cierto grupo de nadadores hacen una recuperación pasiva, vemos que los que realizaron una recuperación activa, sus niveles de lactato bajan mucho más rápido que aquellos que realizaron una recuperación pasiva. Y en su conclusión dicen que una recuperación activa con un ritmo que marcaba el propio atleta demostró al realizar un aclaramiento de lactato mucho más rápido que una recuperación pasiva, por lo cual ya tendríamos dos artículos con lo que justificar esta pregunta, ¿vale? Entonces yo os recomiendo no solamente basarnos en un solo artículo para justificar algo, sino que utilizar distintos artículos para ver que en esos resultados se van replicando en los distintos artículos y al fin y al cabo en las investigaciones de otros investigadores. Y por último, os pedíamos que buscarais valores del lactato después de una competición deportiva y mostrar los valores de referencia, los valores junto a la referencia del artículo. Yo para esto lo que hice es utilizar la palabra lactato otra vez, junto con match, es decir, partido en inglés, y handball, balonmano, porque es el único ejercicio que a mí me ayuda para mejorar en mi press de banca. Y a poner estas tres palabritas, ¿vale? Que a lo mejor no son la mejor conjunción de palabras, solamente nos aparecían 11 resultados, pero tras aplicar Free Full Text, que el artículo fuera gratuito,
aparecía este artículo, ¿vale? La demanda física y fisiológica de jugadores recreacionales de balonmano, que son adultos y no entrenados. ¿Vale? No son deportistas de élite, pero sí nos podría servir para justificar esta respuesta. En este artículo, en la tabla de resultados, en esta figura nos muestran no solamente los datos pre-partido, sino que nos muestra los datos de las datos justo al acabar la primera mitad y la segunda mitad. Por lo cual, si yo realizara esta actividad, pues podría justificar y explicar que los niveles de datos son incluso más altos en la primera mitad que en la segunda. Y yo os dejo ahí abierto el por qué puede pasar esto utilizando, digamos, una de las vías metabólicas o una de las vías de aclaramiento de datos que hemos explicado anteriormente. ¿Vale? Y con esto, pues también, desde el punto de vista de la tarea, también nos sirven artículos con fútbol, baloncesto, cualquier disciplina deportiva que a vosotros os guste. Simplemente, siempre que esté justificada a través de un artículo. Y ya está. Hasta aquí esta exposición de la práctica 5. Nada, muchas gracias por escucharnos y esperamos que os haya servido.